A quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares y sus afectos en busca de un futuro mejor, y especialmente a esas primeras generaciones de cubanos, muchos de los cuales nos sintonizan cada noche y que, gracias a su determinación, coraje y sacrificio, han hecho de Miami la ciudad que conocemos hoy día y se han convertido en parte vital del sistema estadounidense y en el soporte sobre todo de los que aún siguen llegando. Porque aunque, pues la reinvolución de Fidel y su corte de sicarios y patéticos bufones sigue secuestrando la libertad del pueblo cubano, la experiencia de la diáspora cubana siempre ha sido una calle de doble sentido. Tocados por el drama del exilio, viven fuera de Cuba, pero miran siempre hacia Cuba. Gusana, esbirra, latifundista. Mari tiene solo 12 años por primera vez y recibe estos insultos. Sabe lo que significan las palabras, pero desconoce que van a marcar el inicio de su huida de su Cuba natal. Su infancia y la de sus hermanas estaban llenas de ese confort y de la opulencia que disfrutaban las familias adineradas de La Habana. Pero cuando Castro toma el poder, el dinero de su padre y su posición respecto al anterior gobierno ponen como objetivo vulnerable a su familia. El país al que siempre ha llamado hogar la rechaza violentamente y ante el miedo a la represión, las tres hermanas, María Josefa de Jesús, Lucía, Olivia y sus padres, escapan a Miami donde deben empezar de cero mientras Castro continúa devastando a los seres queridos que han dejado atrás. Su viaje, como el de ese primer puñado de inmigrantes cubanos en Miami, brinda esperanza y desesperación. La estructura familiar está fracturada, el dinero escasea y su padre insiste en que quizá algún día puedan regresar a Cuba rápidamente. Aunque Mari y Olivia saben que ahora su futuro está aquí. Estoy hablando de Song for Olivia, una historia de amor y dolor, de lecciones de humildad y pruebas de fortaleza a la que Mariucci Suquet Méndez dedicó 9 años de su vida a escribir por el miedo a las repercusiones en su familia, ya batida por ese triste y célebre asesinato aquí en Miami de uno de sus miembros. Pues hay muchas ocasiones en las que la historia personal refleja la historia de un pueblo, de un exilio. Y lo que vamos a hablar aquí en esta noche y con quien vamos a hablar es, sin ninguna duda, pues un estandarte de ello. Mariucci Suquet Méndez es escritora. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por esta maravilla de Song for Olivia. Gracias a ti por tenerme aquí, Marian. Y yo sé que estamos además comenzando con esta promoción maravillosa de este libro, que está basado en tu propia historia personal. Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad la vida real mía y de mis hermanas, y en particular mi hermana mayor, que fue la que más perdió, la que más se sacrificó cuando nosotros llegamos aquí. Porque llegamos ella y yo solas primero, y después se unió nuestra madre y nuestra otra hermana casi 2 años después. Y aquí vinimos a unirnos a nuestro padre, el cual teníamos miedo que iba a ser fusilado en Cuba, vino como exilado a través de la Embajada de Guatemala. Y pasamos mucho. Las personas no se dan cuenta, a no ser que haya sido del principio, esbirro. Claro. Si eres esbirro latifundista, sabes lo duro que se pasó y el hambre, vinimos sin ropa, sin nada, sí. Yo creo que eso es lo que ha marcado además esa diferencia del exilio, que merece tanto la pena recordar, porque a veces, tristemente, cuando uno llega, piensa que las cosas estaban así cuando los primeros cubanos llegaron, y obviamente este fue un esfuerzo descomunal de personas que eran profesionales y que tuvieron que trabajar de cero, como en el caso de tu papá, para poder salir adelante y sacar a su familia. Sí, sí, así fue. Mi papá pasó de ser miembro del gobierno, un alto dignitario del gobierno de Batista, a fregar platos aquí en una pizzería, y nosotros en realidad pasamos hambre, pasamos frío. Viniendo de una familia maravillosa y acomodada en Cuba. Sí, sí, gracias a Dios. Tuvimos una niñez bien privilegiada. Mi hermana tuvo que dejar de ir a... Ella venía para estar en lo que hubiera sido, creo que 10º o 11º grado de high school, y tuvo que drop out, dejar el high school y ponerse a trabajar para ayudar a mi papá y para que no pasáramos hambre, ¿no? Qué difícil tiene que ser para un adolescente pasar de eso a vivir una reinvolución como la de estos barbudos. Es dificilísimo, es bien duro, sobre todo de la forma tan traumática que nosotros nos fuimos de Cuba, porque a nosotros nos saquearon la casa
todo se lo llevaron, no nos dejaron ropa, no había nada. Yo me paré en mi closet y yo veía percheros nada más y yo tenía 12 años, mucho miedo saber que estuvieron ahí, destruyeron todo, se cargaron los inodoros y los lavamanos creyéndose que era de mármol y eran vecinos. ¡Qué horror! Era como un pack of wolves, era como lo que presenciamos ahora de esa gente que está en las mismas situaciones y todavía hacen actos de repudio al que tiene el valor que no tienen ellos para protestar y tratar de cambiarlo. Efectivamente, muchos países quizás pasan lo mismo. Yo solo puedo decir mi cuento. Sé que hay muchas historias de personas que han llegado de Cuba duras y similares y es bueno sacarlas y no, que no se nos olvide el 20th, o sea, lo que pasó ya, porque esto es el legado, lo estamos dejando eso a nuestros hijos y nuestros nietos, de la diáspora y el éxodo de nosotros, lo violento y repentino y traumático que fue. Y sobre todo imaginar que 63 años después, 64 años después, esto todavía continúa. Es como que tienes que frotarte los ojos como el mundo ha evolucionado, como nos llenamos la boca de democracia, de solidaridad, etc. Permitimos que en esa isla, a 30 minutos de acá, de la Florida, sigan todavía cometiéndose ese tipo de atropellos. Así mismo es inconcebible, es inconcebible. Yo, desde luego, es tanto mi miedo todo lo que pasé en Cuba que yo no pensaría volver, no me ofrece seguridad, fueron muchos los traumas, pero en realidad yo no puedo creer que todavía estamos aquí y que nunca más pudimos volver. Eso no lo sabía yo aquel día que me fui con 12 años y vi las palmitas por la ventana del avión, como se iban poniendo chiquitas, sola con mi hermana en el avión, mi hermana Olguita, que se llama Olivia, ¿no?, en el libro, y me decía, no te preocupes, Maru, no te preocupes que vamos a volver pronto, no te preocupes que ya volveremos. Fue la última vez que vi Las Palmas. ¿No? Esperanzas, como muchas esperanzas que han tenido mucha gente que tristemente pues, se ha ido sin poder regresar a su patria libre. Yo insisto mucho en hacer estos programas porque siento la necesidad de que la gente fuera de lo que es Miami, porque ni siquiera estamos hablando ya de Estados Unidos, fuera de lo que es Miami, la gente entienda realmente lo que ha sido el sacrificio del pueblo cubano, que es un sacrificio muy desentendido, muy utilizado, y de alguna forma también muy, perdónenme la expresión, prostituido por esa cultura que se ha acomodado a estos ideales para seguir exportándola en el mundo como si fuera la gran cosa, cuando lleva atrás muchísimo dolor y muchísima muerte. Qué difícil ha tenido que ser adaptarse a los cambios que ha habido dentro del exilio aquí, por ejemplo, el Mariel. ¿Cómo cambió la idea del cubano? El Mariel hizo que cambiara la percepción. Un poco, habíamos ganado mucho respeto, estábamos en esos momentos construyendo una vida. El cubano ha estado décadas tratando de construir una vida en este país y ciertas cosas como eso en el Mariel hicieron impactos negativos. Vino mucha gente buena en el Mariel, pero eso hizo que cambiaran. Que cambiara mucho la percepción. Hubo gente muy buena, pero hubo gente que salía de las cárceles porque ese maldito que está en la isla tenía todo preparado. Pero quiero mencionar eso porque indudablemente también vinieron muy buenas, pero Fidel Castro vació las cárceles de los criminales y los mandó en el Mariel y los soltó aquí, y eso cambió totalmente el concepto que tenía la sociedad americana de los cubanos. Éramos temidos, caímos en otro nivel, cuando aquí los que llegamos al principio, lo único que hicimos es tratar y esforzarnos en ser miembros provechosos de la sociedad y la comunidad y construir Miami, claro, lo que es hoy en día, como lo sabe, como la historia de Miami
ha demostrado. Es que aquí hay grandes estandartes de la vida y del alma de Estados Unidos, esos cubanos que vinieron de la mano, como digo yo, de Peter Pan, de Pedro Pan, y Sí. que después se han convertido en grandes figuras que manejan política, que manejan economía, que manejan el destino de alguna manera también y las riendas de Estados Unidos. Eso no fue gratis, eso fue gracias a ese esfuerzo que se hizo en un comienzo. Sí. Ahora, qué difícil, yo hablaba de qué difícil tenía que ser vivir la revolución, pero qué difícil también adaptarse a una cultura que no es la tuya y en unas circunstancias como esa. Nosotros seguimos aquí conversando durante la pausa, porque siempre es un placer poder compartir con personas que nos enseñan tanto. Ahora se encuentra con nosotros Manuel del Valle Jr. Su padre fue preso político por 17 años, fue asesinado en el exilio. Y obviamente está reflejado también en el libro porque es el sobrino precisamente de Marucci. Sí, sobrino, mi primer hijo, como digo yo. Sí, porque mi hermana le dio a luz a él cuando estaba en la cárcel, su esposo, y necesitó mucha ayuda de nosotros, y él para mí fue como un hijo. Qué difícil también para tu hermana, ¿no? 17 años preso su esposo y sí, la situación en la que tuvo que seguir adelante. Sí, él no sabía que ella estaba en estado, y ella había quedado en estado cuando él se fue a uno de sus obras clandestinas en la isla, y en realidad conoció a Chichi, que ese es el apodo de los dos, padre e hijo, cuando tenía 17 años, 18 wow. años después, y mi hermana crió sola, tuvo que criar sola a su hijo. Yo decía que de alguna manera habéis pasado por muchísimas cosas dentro de este país y se demoraron 9 años en hacer ese libro por el miedo a la represión y sobre todo por esa promesa que se le hizo a tu mamá, ¿no? Sí. Porque había un miedo, porque tu padre fue asesinado acá. Él vino en los 80 con la operación de Jimmy Carter, vino después de 17 años en la cárcel. A integrarse a este país fue difícil para él, pero lo logró. Y lo bonito de la historia es que mi mamá y mi papá enseguida se unieron, no como si no hubiera pasado ni un año. ¡Wow! 17 años después. 17 años después, enseguida, desde que él entró por Tropical Park en un ómnibus, mi mamá lo vio desde lejos, me tenía de la mano cogida y me dijo, me gusta todavía tu papá. Wow, ¿y tú recuerdas perfectamente ese momento? Claro. Perfectamente, estaba medio Miami atrás de nosotros para verlos y nada, y a los 2 años tuvieron mi hermanita. Wow. Lo que demuestra también el asesinato de tu padre es que estos malditos, lejos de hacer sus fechorías solamente en Cuba, querían tener todo bajo control, y tu padre era una persona muy importante dentro del movimiento de antiguos, importante. Exacto, de presos políticos. Él era el presidente del ex club, líder de todos los presos políticos, y eso lo arriesgaba a él. Y ocurrió la tragedia. Bueno, yo decía que 9 años en los que por fin se materializa ese sueño de ser escritora. Sí, este no es mi primer libro, desde luego, sí. Y ahí yo lo hablamos para hacer la historia de ella, y ella estaba bien embullada, bien feliz. El accidente la dejó a ella cuadruplégica en una silla de ruedas, y llevó una vida muy... Porque fueron atacados los dos, tu sí. papá muere y tu sí. mamá queda malherida. Malherida, sí. Y estuvo en el hospital muchos meses. Muchos meses, pero sobrevivió y nos quedó viva. Y hizo de esos años, de esos 27 años, en esa silla de ruedas, hizo maravillas. 27 años en una silla de ruedas. Sí, entonces nos pusimos a hablar de el libro, y yo tomé notas. Ella me hizo todos los cuentos, cómo lo conoció, algunas de las cosas yo me acordaba, todo lo que él pasó en la cárcel, que le contó a ella, cómo fue todo, y llegó un momento, ya yo tenía casi todo, pero ella me dice, yo no quiero, mientras que yo esté viva, yo tengo miedo, yo no quiero que publiques ese libro. Claro está, porque el accidente, ella siempre se quedó con la idea que quizás como que ella quedó viva, iban a venir a terminar el trabajo, y
Y también hay ciertas cosas muy delicadas como el CIA y eso que está envuelto aquí y ella no quiso. Entonces yo trabajé con ella y ahora después que ella murió, ahora hace 4 años, es cuando de verdad me puse de lleno a hacer el research de todas las cosas y poder terminar el libro. Por eso digo que llevo 9 años dedicada a esto, que en realidad lo que es un homenaje a mi hermana, a su valentía. No, Manuel, ¿qué se siente realmente cuando uno ve finalmente plasmado, además escrito por tu propia tía, ese homenaje a tu madre? Muy orgulloso. Mi mamá de una tragedia hizo una cosa positiva, su amor a la vida, su sonrisa. Ella agarraba el teléfono y movía un mundo. Ella ayudaba a organizaciones comunitarias y siempre con un optimismo. Mi papá fue un señor muy valiente y con tremendo amor a su patria, pero valiente también fue mi mamá. Ya lo creo que sí. Porque enfrentó una situación horrible y la hizo positiva y nos dio una vida positiva a mí y a mi hermana, que eso es lo bonito de esto. Fíjate que nosotros hace no mucho, hace 1 mes, 2 meses, hacíamos un programa especial que yo tenía también muchas ganas de hacer sobre las plantadas, sí, o sobre esas mujeres que han pasado por el presidio en Cuba o que han tenido a sus esposos presos durante tanto tiempo como tu mamá, sí, porque es una forma de canalizar y entender también lo que significó para la mujer en ese momento, ese periodo tan terrible, ¿no? Bueno, y no solamente eso, sino que las señoras que quedaron aquí esperando a los presos, las personas en la isla llevándole las habas a los maridos en Cuba. Hay tantos ángulos de este problema que es increíble. Mi cuñado fue uno de los que inició el movimiento de los plantados en la cárcel al principio. Él en Valladares, ciertos presos que tienen gran renombre estaban en calzoncillos, haciendo huelga de hambre, plantados, nunca se negaron a ponerse los uniformes. Los abusos físicos están aquí en el libro documentados por palabras de él. Los abusos físicos fueron increíbles, acabaron con él. Como Dostoyevsky dice que se juzga a una ciudad o a una cultura por sus prisiones, a un país por sus prisiones, y si vamos a jugar a Cuba por sus prisiones, deja mucho que desear. Bueno, y por toda esa manada, como digo yo, de perros desatados que se creen Doberman y finalmente son chihuahuas cuando están solitos. Bueno, nosotros seguimos conversando y yo le quiero dejar la palabra obviamente a Marucci. Este relato que es de mi hermana, que fue como mi madre para mí, y del amor de ella y mío, reúne muchas cosas, sobre todo el mensaje de lo que los primeros que llegaron aquí al exilio pasamos nosotros como niñas, y los valientes, los muchachos valientes que se unieron a Playa Girón al 2506 y siguieron luchando por Cuba, venían de 18, 19 años y se unieron a luchar por Cuba. La juventud traumatizada, esta es una juventud rota, a pedazos, a pedazos. Y yo como segunda generación, lo orgulloso que estoy de mi tía y de mi familia y de todos los exiliados cubanos que llegaron a este país. Y yo creo que en el fondo, aunque sea algo que no se reconozca a primera vista, yo creo que cualquier cubano que llega ahora y que no tiene la presión que tenía de la despedida el cubano de entonces, porque el cubano de entonces cuando se despedía para siempre, no había esperanza de poder regresar. Ahora las visas permiten que en un momento dado se pueda realizar ese encuentro si cada uno considera que tiene que hacerlo, pero están mucho más cerca. Yo creo que es una diferencia bastante fuerte en lo que es la Cuba del exilio de antes y la de ahora, ¿no? Sí.
hay muchas diferencias. Bueno, quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado. Les quiero de verdad recomendar este libro, Song for Olivia, esta novela basada en la historia personal de la familia de Marucci y en la que usted seguramente se va a ver retratado. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias.